La escasez no se apodera de una cultura de la noche a la mañana, pero el sentimiento de escasez medra en culturas con tendencia a la vergüenza, que tienen muy arraigada la comparación y que están fragmentadas por la desconexión. Por cultura con tendencia a la vergüenza, no estamos queriendo decir que nos sintamos avergonzados de nuestra identidad colectiva, sino que somos muchos los que nos debatimos con el tema de la dignidad, lo suficientes para lograr que eso se convierta en un rasgo cultural. En la última década han habido grandes cambios en el espíritu que caracteriza a Estados Unidos. Se puede comprobar en los datos, también se ha visto en el rostro de las personas. El mundo nunca ha sido un lugar fácil, pero la última década ha sido traumática para tanta gente que ha acarreado cambios culturales. Desde el 11 de septiembre, las múltiples guerras, la recesión, las catástrofes naturales, hasta el aumento de la violencia fortuita y de los tiroteos en los centros de enseñanza, han sobrevivido a acontecimientos que han destruido el sentimiento de seguridad, con tal fuerza que se ha experimentado como un trauma. Y cuando uno ve el increíble número de parados o de personas con trabajo basura, o conoce a alguien que se ha visto directamente afectado, eso nos afecta directamente a todos. Preocuparse por la escasez es la forma que tiene nuestra cultura de manifestar el síndrome de estrés postraumático. Todos compartimos la misma fórmula de vergüenza, comparación y desconexión. La escasez brota de estas condiciones y las perpetúa hasta que un número importante de personas empiezan a tomar decisiones diferentes y a remodelar las subculturas a las que pertenecen. Una forma de ver los tres componentes de la escasez y de qué modo influyen en la cultura es reflexionar sobre las preguntas que ahora vamos a escuchar. Cuando las escuches es importante que tengas presente la cultura o sistema social al que perteneces. 1. Vergüenza. ¿Se utiliza el miedo al ridículo y al menosprecio para manipular a las personas y o mantenerlas a raya? ¿Está el amor propio vinculado a los logros, la productividad o la conformidad? ¿Es una norma culpabilizar o señalar con el dedo? ¿Es tildar a alguien de algo o insultar un mal endémico? ¿Qué opinas del favoritismo? ¿Es importante el perfeccionismo? 2. Comparación. La competitividad saludable puede ser beneficiosa, pero ¿se está siempre comparando y clasificando abierta o encubiertamente? ¿Hemos asfixiado la creatividad? ¿Confinamos a las personas en una estrecha franja en vez de reconocer sus contribuciones y dones únicos? ¿Existe una forma ideal de ser o un tipo de talento en concreto que se pueda utilizar para medir el mérito de los demás? 3. Desconexión. ¿Teme la gente asumir riesgos o probar cosas nuevas? ¿Es más fácil permanecer en silencio que compartir historias, experiencias e ideas? ¿Tenemos la sensación de que nadie nos está prestando atención o escuchando? ¿Se esfuerzan todos en ser vistos y escuchados? Como te darás cuenta, la cultura dominante está siempre ejerciendo presión. Y a menos que estemos dispuestos a pararle los pies y a luchar por lo que creemos, la escasez se produce por defecto. Cada vez que tomamos decisiones que desafían el clima social de escasez, se nos está instando a que nos atrevamos a arriesgarnos. La visión contraria a vivir en la escasez no tiene que ver con la abundancia. La abundancia y la escasez son las dos caras de una misma moneda. Lo contrario al nunca es suficiente. No es la abundancia o más de lo que jamás pudieras imaginarte. Lo contrario de la escasez es suficiente, o lo que podemos llamar genuinidad. Hay muchos principios de genuinidad, pero los pilares son la vulnerabilidad y el merecimiento. Enfrentarse a la incertidumbre, a exponernos a los riesgos emocionales y a saber que somos suficientes. Te preguntarás si estás dispuesto a ser vulnerable o a atreverte a arriesgarte en cualquiera de los contextos definidos por estos valores
y la respuesta de la mayoría de nosotros será un rotundo no. Si te estás preguntando si son condiciones que pueden favorecer que cultivemos el mérito, la respuesta volverá a ser no. Los grandes damnificados de una cultura de la escasez son nuestra voluntad de aceptar nuestras vulnerabilidades y nuestra capacidad para implicarnos en el mundo, con la convicción de que nos lo merecemos. Todos tenemos una cosa en común. Estamos hartos de tener miedo. Todos queremos ser valientes, queremos atrevernos a arriesgarnos. Estamos cansados de que los discursos políticos se centren en ¿qué hemos de temer? Y en ¿a quién deberíamos culpar? El concepto de que la vulnerabilidad equivale a debilidad es el mito más extendido sobre la vulnerabilidad y el más peligroso. Cuando nos pasamos la vida huyendo y protegiéndonos de sentirnos vulnerables, o de que los demás nos consideren demasiado emocionales, sentimos desprecio cuando vemos que otras personas no son tan capaces o no están dispuestas a enmascarar sus sentimientos, a reprimirlos o a seguir al pie del cañón. Hemos llegado a un punto en que en vez de respetar y apreciar el valor y el atrevimiento que se oculta tras la vulnerabilidad, permitimos que nuestro miedo y malestar se conviertan en juicios y críticas. La vulnerabilidad no es ni buena ni mala, no es lo que llamamos una emoción oscura, ni es siempre una experiencia positiva y luminosa. La vulnerabilidad es la esencia de todas las emociones y sentimientos. Sentir significa ser vulnerable. Creer que la vulnerabilidad equivale a debilidad es creer que sentir equivale a debilidad. Anular nuestra vida emocional por temor a pagar un precio demasiado alto es alejarse de lo que precisamente da sentido y propósito a la vida. Nuestro rechazo a la vulnerabilidad suele surgir porque la asociamos con emociones oscuras como el miedo, la vergüenza, la depresión, la tristeza y la decepción. Emociones de las que no queremos hablar, aunque estén afectando profundamente a nuestra forma de vivir, amar, trabajar e incluso guiar. Nos cuesta entender que la vulnerabilidad también es la cuna de las emociones y experiencias que anhelamos. Es el punto de partida del amor, de la integración, de la dicha, del valor, de la empatía y de la creatividad. Es la fuente de la esperanza, la responsabilidad y la autenticidad. Si queremos lograr una mayor claridad en nuestro propósito o una vida espiritual más profunda y significativa, la vulnerabilidad es el camino. Claro, esto cuesta creerlo cuando nos hemos pasado la vida creyendo que la vulnerabilidad y la debilidad son análogas. Pero la vulnerabilidad es definida como incertidumbre, riesgo y exposición emocional. Pensemos en el amor teniendo en cuenta esta definición. Despertarnos cada mañana y amar a alguien que puede que no nos corresponda, cuya seguridad no podemos garantizar, que puede seguir en nuestra vida o desaparecer de la noche a la mañana, que puede sernos fiel hasta el día de su muerte o traicionarnos mañana, eso es vulnerabilidad. El amor es incierto, es un riesgo increíble, y amar a alguien da lugar a que estemos expuestos a las emociones. Si da miedo, y sí, estamos expuestos a que nos hagan daño, pero ¿te imaginas cómo sería la vida sin amar o ser amados? Exponer nuestro arte, escrito, fotografías o ideas en el mundo, sin ninguna garantía de que van a ser aceptadas o valoradas, eso también es vulnerabilidad. Sumergirnos en los momentos de alegría de nuestra vida, aunque sepamos que son pasajeros, aunque el mundo nos advierta de que no cantemos muy alto para no invitar al desastre. Eso es una forma muy intensa de vulnerabilidad. El grandísimo peligro es creer que sentir es debilidad, a excepción de la ira, que es una emoción secundaria, que solo sirve de máscara socialmente aceptada para ocultar muchas otras de las emociones subyacentes y más complejas que sentimos. Estamos perdiendo nuestra tolerancia por la emoción y por ende por la vulnerabilidad. Solo tiene sentido que rechacemos la vulnerabilidad como debilidad cuando nos damos cuenta de que hemos confundido sentimiento con fracaso
y emociones con responsabilidades. Si queremos recuperar la parte emocional esencial de nuestra vida y reavivar la pasión y el propósito, hemos de aprender a reconocer y a conectar con nuestra vulnerabilidad y a sentir las emociones asociadas a ella. Para algunas personas es aprender algo nuevo, para otras es reaprender. Sea como fuere, la mejor forma de empezar es definir, reconocer y comprender la vulnerabilidad. Cuando somos vulnerables, estamos totalmente expuestos. Estamos en la cámara de tortura que denominamos incertidumbre. Y sí, estamos asumiendo un enorme riesgo emocional cuando nos permitimos ser vulnerables. Pero no hay razón para creer que asumir riesgos, afrontar la incertidumbre y exponernos a las emociones equivalga a debilidad. Cuando se le plantea la pregunta a las personas, ¿qué es para ti la vulnerabilidad?, responden, es como sacarme la máscara con la esperanza de que mi verdadero yo no sea demasiado decepcionante. No tragarme más las cosas. Es donde se encuentran el valor y el miedo. Es como estar en el centro de una cuerda floja, da tanto miedo andar hacia adelante como hacia atrás. Palmas sudorosas y pulsaciones aceleradas. Da miedo, pero es excitante, aterrador, pero esperanzador. Es como sacarme una camisa de fuerza. Es atreverse a ser diferente, pero que muy, muy diferente. Dar el primer paso hacia lo que más temes. Estar totalmente involucrado. Es muy incómodo y aterrador, pero me impulsa a sentirme humano y vivo. Es como tener un nudo en la garganta y una losa en el pecho. Es como llegar al aterrador punto más alto de una montaña rusa cuando estás a punto de llegar al borde y caer al vacío. Libertad y liberación. Siento miedo cada vez. Pánico, ansiedad, miedo e histeria, seguidos de libertad. Orgullo y asombro, luego un poco más de pánico. Es como protegerse la barriga frente al enemigo, infinitamente aterradora y necesariamente dolorosa. Sé que se está produciendo cuando siento la necesidad de atacar antes de que me ataquen a mí. Es como la caída libre, como ese momento en que oyes un disparo y estás esperando a ver si te han herido, como descontrolarse. La vulnerabilidad es como estar desnudo en el escenario y esperar el aplauso en vez de las carcajadas. Es estar desnudo cuando todo el mundo está vestido. Es como los sueños de desnudez. Te hallas en un aeropuerto y estás totalmente desnudo. Es útil revisar la definición y la etimología de la palabra vulnerable. Según el diccionario, la palabra vulnerabilidad procede de la palabra latina vulnerare, que significa herir. La definición incluye susceptible de ser herido y atacado o perjudicado. También otra definición, la incapacidad de resistir a un ataque o herida. Desde una perspectiva meramente lingüística es evidente que son conceptos muy distintos y de hecho se podría argumentar que la debilidad suele derivarse de la falta de vulnerabilidad. Cuando no reconocemos de qué forma y dónde somos sensibles, corremos más riesgo de que nos hieran. La psicología en general y la psicología social han aportado pruebas muy convincentes sobre la importancia de reconocer la vulnerabilidad. Los estudios procedentes del campo de la psicología de la salud demuestran que la vulnerabilidad percibida, es decir, la capacidad para reconocer nuestros riesgos y estar expuestos, incrementan considerablemente nuestras posibilidades de ceñirnos a algún tipo de régimen positivo para la salud. Para que los pacientes se comprometan a seguir rutinas de prevención, han de trabajar la vulnerabilidad percibida. Lo importante para que este trabajo sea verdaderamente interesante no es nuestro nivel real de vulnerabilidad, sino el nivel de reconocimiento de nuestras vulnerabilidades respecto a cierta enfermedad o amenaza. Dentro del campo de la psicología social, los investigadores sobre la influencia y la persuasión, que examinan cómo influyen en la gente la publicidad y el marketing, realizaron una serie de estudios sobre la vulnerabilidad y descubrieron que los participantes más vulnerables eran aquellos que no creían ser susceptibles o vulnerables a la publicidad engañosa. La explicación de los investigadores sobre este fenómeno lo dice todo.
Lejos de ser una coraza efectiva, la ilusión de la invulnerabilidad sabotea la propia respuesta que habría proporcionado verdadera protección. Estar vivos es ser vulnerables. Hay gente que dice, es un tema interesante, pero la vulnerabilidad no va conmigo. Esta opinión suele ir reforzada por una cuestión de género o profesional. Soy ingeniero, en nuestra profesión odiamos la vulnerabilidad. Soy abogado, la vulnerabilidad me la como para desayunar. Los chicos no son vulnerables. Créeme, a mí me pasa. No soy un hombre, ni ingeniero ni abogado, pero he repetido esas mismas palabras cientos de veces. Por desgracia no existe una tarjeta que ponga líbrate gratis de la vulnerabilidad. No podemos optar por excluirnos de la incertidumbre o el riesgo y estar expuestos a las emociones que forman parte de las experiencias cotidianas, porque la vida es vulnerable. Los riesgos de estar vivos, de tener una relación, de estar conectado. Sí, la vida es vulnerable. Incluso aunque elijamos no mantener ninguna relación y desconectarnos como medio de protección, seguimos estando vivos y eso significa que puede aparecer la vulnerabilidad. Cuando actuamos desde la creencia de que la vulnerabilidad no va con nosotros, es muy útil para que nos planteemos las siguientes preguntas. Si realmente no conocemos las respuestas, podemos preguntársela a alguien a quien tengamos confianza. 1. ¿Qué hago cuando siento que estoy expuesta a las emociones? 2. ¿Cómo actúo cuando me siento muy incómoda e insegura? 3. ¿Qué disposición tengo a asumir riesgos emocionales? Respuestas. Me asusto, me enfado, critico, controlo, perfecciono, genero certeza. Me asusto, me enfado, critico, controlo, perfecciono, genero certeza. Asumir riesgos emocionales con las personas que amamos siempre es un reto que queda en el olvido por temor a que suceda algo malo. Este proceso de plantearnos preguntas es muy útil porque puede haber muchas respuestas y todas dependen de cuál sea nuestra disposición a ser vulnerables. La vulnerabilidad sí está dispuesta a que lo seamos. Cuando pensamos que podemos evitarla, adoptamos conductas que muchas veces son contrarias a cómo queremos ser. Experimentar vulnerabilidad no es opcional, lo único que sí podemos controlar es nuestra respuesta cuando nos enfrentemos a la incertidumbre, al riesgo y a la exposición emocional. La vulnerabilidad se basa en la reciprocidad y exige fronteras y confianza. No es hablar demasiado, no es expiar, no son revelaciones indiscriminadas, ni es volcar información en las redes sociales como hacen las celebridades. La vulnerabilidad es compartir nuestros sentimientos y nuestras experiencias con las personas que se han ganado el derecho a escucharlas. Ser vulnerables y estar receptivos es recíproco, y es una parte integral del proceso de generar confianza. No siempre podemos estar seguros de la confidencialidad antes de compartir algo, sin embargo, no desnudamos nuestra alma cuando acabamos de conocer a alguien. No empezamos con un «Hola, me llamo Brené» o «Pedro» o como sea, y esta es mi lucha interna, más oscura. Eso no es vulnerabilidad. Eso puede ser desesperación, estar herido o incluso buscar llamar la atención. Pero no es vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque compartir apropiadamente poniendo unos límites significa compartir con personas con las que hemos desarrollado relaciones que pueden asimilar el peso de nuestra historia. El resultado de esta vulnerabilidad respetuosa y recíproca es una mayor conexión, confianza y compromiso. La vulnerabilidad sin unos límites lleva a la desconexión, la desconfianza y a la falta de compromiso. Para desterrar mejor el mito de que la vulnerabilidad es compartir secretos gratis con todos,
estudiaremos el tema de la confianza. ¿Cómo sé que puedo confiar lo bastante en alguien para ser vulnerable? ¿Solo seré vulnerable con alguien si estoy seguro de que no lo utilizará en mi contra? ¿Cómo puedes estar seguro de quién está verdaderamente a tu lado? ¿Cómo forjamos la confianza con las personas? La buena noticia es que las respuestas a estas preguntas proceden de los datos. La mala noticia es que se trata de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Hemos de tener confianza para ser vulnerables y hemos de ser vulnerables para confiar. No existe ningún test de la confianza, ni sistema de puntuación, ni luz verde que nos indique si estamos a salvo para salir a la luz. Cuando las personas que amamos, o aquellas por las que sentimos una profunda conexión, dejan de preocuparse por nosotros, de prestarnos atención, de invertir tiempo, de luchar por la relación, la confianza empieza a esfumarse y se abren las heridas. La desconexión desencadena vergüenza y nuestros peores temores, el temor al abandono, a no ser merecedores, a no ser dignos de ser amados, lo que hace que esta traición encubierta sea mucho más peligrosa que una mentira o una afer, es que no podemos indicar la fuente de nuestro dolor. No hay acontecimiento ni prueba evidente de incumplimiento. Puede volvernos locos. Si nuestra pareja se ha desconectado, podemos decirle, parece que ya no te importo, pero sin pruebas. La respuesta es, todos los días estoy en casa a las 6. Acuesto a los niños, los llevo al partido de fútbol. ¿Qué más quieres que haga? O en el trabajo pensamos, ¿por qué no recibo respuesta? Dime que te gusta, dime que está estupendo, dime algo para que sepa que recuerdas que trabajo aquí. Con los hijos, las acciones cuentan más que las palabras. Cuando dejamos de intentar participar en su vida preguntando cómo les ha ido el día, cuáles son sus canciones favoritas o cómo les va a sus amigos, entonces sufren y tienen miedo. Como no pueden expresar cómo se sienten por nuestra desconexión, cuando dejamos de preocuparnos por ellos se dejan ver mediante conductas exageradas. Esto llamará su atención. Al igual que la confianza, la mayoría de las experiencias de traición no suceden de golpe, sino de canica en canica. Es más probable que las traiciones abiertas o grandes tengan lugar tras una etapa de desconexión y desgaste lento de la confianza. La confianza es producto de la vulnerabilidad que crece con el tiempo y requiere trabajo, atención y compromiso. La confianza no es un acto grandilocuente, es ir haciendo una colección de canicas. Y por tu cuenta, es un valor por el que sentimos gran estima en nuestra cultura, irónicamente incluso en lo que se refiere a cultivar la conexión. Más que nos seduzca, la idea de caminar solos por la solitaria calle de nuestros sueños, el viaje de la vulnerabilidad no es de los que podemos hacer solos, necesitamos apoyo. Necesitamos personas que nos dejen probar nuevas formas de ser sin juzgarnos. Necesitamos que nos echen una mano para que nos levanten del suelo cuando nos derrotan en el ruedo. Y si vivimos con valentía, eso sucederá. Hasta que no seamos capaces de recibir con el corazón abierto, nunca daremos realmente con el corazón abierto. Cuando asociamos juzgar con recibir ayuda, consciente o inconscientemente, asociamos juzgar con dar ayuda. Todos necesitamos ayuda. Todos experimentamos vergüenza. Todos tenemos miedo a hablar de ello. Y cuanto menos hablamos, más miedo tenemos. Hemos de ser vulnerables si queremos tener más valor, si queremos atrevernos a arriesgarnos. Pero, ¿cómo vamos a hacernos visibles si la vergüenza ha conseguido que nos aterrorice lo que pueda pensar la gente? Cuando no peligra nuestra autoestima. Estamos mucho más dispuestos a ser valientes y a arriesgarnos a compartir nuestras aptitudes y dones tal como son. La autoestima nos inspira a ser vulnerables, a compartir abiertamente y a perseverar. La vergüenza no nos deja crecer, nos llena de remordimientos y miedos.
En las culturas con tendencia a la vergüenza, donde los padres, los líderes y los directores fomentan, consciente o inconscientemente, que las personas se identifiquen con lo que producen, hay desconexión, culpa, chismorreo, estancamiento, favoritismo y una escasez total de creatividad e innovación. El asesino secreto de la innovación es la vergüenza. No puedes medirla, pero está presente. Siempre que alguien tiene una idea nueva y se echa atrás, no se atreve a proporcionar a su superior una información que éste necesita. O tiene miedo de decirle qué piensa a un cliente. Podemos estar seguros de que la vergüenza ha tenido algo que ver. Ese miedo profundo que todos tenemos a equivocarnos, a que nos humillen y a sentirnos inferiores a otra persona es lo que impide que asumamos los riesgos necesarios para que nuestras empresas prosperen. La moraleja es que atreverse a arriesgarse exige autoestima. La vergüenza envía a los gremlins para que llenen nuestra mente de mensajes completamente diferentes. No te atrevas, no estés preparado, no estás preparado. Esto te va demasiado grande, es demasiado para ti. Y el término gremlin procede de esa comedia de terror, Gremlins, que Steven Spielberg dirigió en 1984. Los gremlins son pequeños embaucadores de color verde que causan estragos allá donde van. Son monstruos manipuladores que se complacen en la destrucción. En muchos círculos, la palabra gremlin se ha convertido en sinónimo de grabación de la vergüenza. Mensajes de duda y autocrítica que llevamos siempre en nuestra cabeza. Y hay unas cuantas críticas. Comprender nuestras grabaciones de la vergüenza o a los gremlins es imprescindible para superar la vergüenza, porque no siempre podemos acusar a otra persona de un mal momento o de un desaire específico. A veces la vergüenza es el resultado de la reproducción de nuestras viejas grabaciones que nos programaron en la infancia o que simplemente asimilamos de nuestra cultura. La vergüenza empezó como una experiencia de dos personas, pero a medida que nos vamos haciendo mayores aprendemos a avergonzarnos solitos. A veces, cuando nos atrevemos a pisar el ruedo, comprobamos que el mayor crítico al que nos enfrentamos somos nosotros mismos. Y la vergüenza debe su poder a que es indescriptible. Por eso le gustan los perfeccionistas, porque es fácil mantenernos con la boca cerrada. Si somos lo suficientemente conscientes de la vergüenza, como para nombrarla y hablarle, prácticamente habremos acabado con ella. La vergüenza no soporta verse envuelta en palabras. Si hablamos de ella, empieza a marchitarse. Es como la exposición a la luz que era letal para los gremlins. El lenguaje y la historia iluminan la vergüenza y la destruyen. Tal como lo indicó Theodore Roosevelt, cuando nos atrevamos a arriesgarnos, erraremos y fracasaremos una y otra vez. Habrá fracasos, errores y críticas. Si queremos ser capaces de superar las grandes decepciones, nuestras heridas emocionales y los desengaños inevitables de una vida plenamente vivida, no podemos equiparar la derrota con el no ser merecedores de que nos amen, con no estar integrados en algún lugar o con no ser felices. Si lo hacemos, nunca daremos la cara ni volveremos a arriesgarnos. La vergüenza merodea por el acercamiento del ruedo a la espera de que salgamos derrotados y con la determinación de no volver a arriesgarnos se ríe y dice: ya te avisé de que era un error. Sabía que no era suficientemente capaz. La resiliencia a la vergüenza es poder decir: esto duele, es decepcionante, quizás hasta descorazonador, pero no me guío por los valores que ensalzan el afán de triunfar, lograr reconocimiento y la aprobación. Mi valor es el coraje y yo he sido valiente. Puedes pasar de largo, vergüenza. No estoy intentando matarte, solo estoy diciendo, no podemos abrazar la vulnerabilidad mientras la vergüenza esté asfixiando nuestra autoestima y nuestra conexión.
Ponte el cinturón de seguridad y vamos a atravesar esta experiencia llamada vergüenza para que podamos pasar al tema de lo que es vivir de verdad. Si estás seguro de que la vergüenza no te afecta, sigue escuchando. Todos sentimos vergüenza, porque la vergüenza es universal y es una de las emociones humanas más primitivas que experimentamos. Las únicas personas que no la sienten son las que no conocen la empatía ni la conexión entre ellas. Elige. Reconoce que experimentas vergüenza o admite que eres un sociópata. Esta es la única ocasión en que parece mejor elegir la vergüenza. A todos nos da miedo hablar de la vergüenza. Cuanto menos hablamos de la vergüenza, más control tiene sobre nuestra vida. Hay un par de buenas formas de pensar sobre la vergüenza. En primer lugar, la vergüenza es el miedo a la desconexión. Estamos diseñados psicológica, emocional, cognitiva y espiritualmente para la conexión, el amor y la integración. La conexión junto con el amor y la integración son la razón por la que estamos en este mundo y lo que da sentido y propósito a nuestra vida. La vergüenza es el miedo a la desconexión, el temor por algo que hemos hecho o que no hemos hecho, un ideal que no hemos vivido o una meta que no hemos cumplido, pueden impulsarnos a que no nos sintamos merecedores de estar conectados. No soy digno o lo bastante bueno para el amor, la integración y la conexión. No soy digno de que me amen. No estoy integrado. Esta es la definición de vergüenza que vamos a escuchar ahora. La vergüenza es el sentimiento, la experiencia intensamente dolorosa de creer que somos imperfectos y por lo tanto indignos de amor y de integración. La gente muchas veces prefiere creer que la vergüenza está reservada para las personas que han sufrido increíbles traumas, pero esto no es cierto. Todos sentimos vergüenza. Y aunque parezca que ese sentimiento se oculta en nuestros más oscuros rincones, en realidad suele merodear por los lugares más comunes. Hay 12 categorías de vergüenza: aspecto físico e imagen corporal, dinero y trabajo, maternidad, paternidad, familia, educación de los hijos, salud física y mental, adicción, sexo, envejecimiento, religión, sobrevivir a un trauma, ser estereotipado o etiquetado. La vergüenza es dolor real. La importancia de la aceptación social y de estar conectados se refuerza a través de nuestra química cerebral, y el dolor que nos produce el rechazo y la desconexión social es real. En realidad, una de las razones más sencillas por las que es tan difícil hablar de la vergüenza, cuando intentamos entenderla, es el vocabulario. Solemos utilizar términos como bochorno, culpa, humillación y vergüenza indistintamente. Puede parecer un poco quisquilloso hacer hincapié en la importancia de utilizar el término apropiado para describir una experiencia o emoción. Sin embargo, implica mucho más que la semántica. El modo en que experimentamos estas emociones se reduce a nuestras conversaciones internas. ¿Cómo hablamos con nosotros mismos respecto a lo que está sucediendo? El mejor punto de partida para examinar esas conversaciones internas y desenredar estas 4 emociones distintas es el de la vergüenza y la culpa. La mayoría de los investigadores y profesionales clínicos de la vergüenza coinciden en afirmar que la diferencia entre vergüenza y culpa se entiende mejor como la diferencia entre soy malo y he hecho algo mal. Culpa, igual, he hecho algo mal. Vergüenza, soy malo. Por ejemplo, supongamos que se te ha olvidado que habías quedado con una amiga para comer al mediodía. Y a las 12:15 tu amiga te llama desde el restaurante para cerciorarse de que no te pasa nada. Si tu conversación interna es, soy idiota, soy una mala amiga y una perdedora, eso es vergüenza. Por otra parte, si tu conversación interior es, no puedo creer que haya hecho esto,
Vaya cagada que he hecho, eso es culpa. Aquí está lo interesante, en especial para los que piensan automáticamente. Has de sentir que eres una pésima amiga. Un poco de vergüenza te ayudará a estar más centrada la próxima vez. Cuando estamos avergonzados es muy probable que nos protejamos culpando a alguien o algo, razonando nuestros lapsus, disculpándonos de manera poco ingenua o escondiéndonos. En vez de disculparnos, culpamos a nuestra amiga y razonamos el olvido. Ya te dije que estaba muy ocupada, no me iba bien. O nos disculpamos a medias y pensamos, lo que sea. Si supiera lo ocupada que estoy, sería ella la que se disculparía. O vemos quién está llamando y no respondemos al teléfono, y cuando ya no podemos seguir evitando a nuestra amiga, mentimos. ¿No has recibido mi correo? Te lo mandé esta mañana para cancelar nuestra cita. Mira en tu bandeja de correo no deseado. Cuando nos disculpamos por algo que hemos hecho, tratamos de enmendarlo o cambiamos una conducta que no se corresponde con nuestros valores. Lo que nos impulsa a hacerlo suele ser la culpa, pero no la vergüenza. Nos sentimos culpables cuando realizamos algo que hemos hecho o no hemos hecho o que íbamos en contra de nuestros valores y nos damos cuenta de que no coincide con estos. Es un sentimiento desagradable pero útil. El malestar psicológico se parece a la disonancia cognitiva. Es el que impulsa un cambio significativo. La culpa es tan poderosa como la vergüenza, pero su influencia es positiva, mientras que la vergüenza es destructiva. La vergüenza corroe esa parte de nosotros que cree que podemos cambiar para hacer mejor las cosas. Vivimos en un mundo donde la mayoría de las personas siguen adscritas a la creencia de que la vergüenza es una buena herramienta para mantener a raya a las personas. Esto no solo es falso, sino peligroso. La vergüenza está muy relacionada con la adicción, la violencia, la agresividad, la depresión, los trastornos alimentarios y el acoso. Los investigadores no han descubierto que la vergüenza produzca ningún resultado positivo. Tampoco hay datos que respalden que sea un instrumento útil para la buena conducta, sino que más bien suele ser la causa de las conductas destructivas y ofensivas, y no la solución. Sentirse digno de ser amado y de estar integrado forma parte de la naturaleza humana. Cuando experimentamos vergüenza estamos desconectados y desesperados por recobrar nuestra autoestima. Cuando ofendemos, ya sea porque estamos muy avergonzados o bien porque simplemente sentimos el miedo a la vergüenza, es más probable que caigamos en conductas autodestructivas y que ataquemos o avergoncemos a los demás. Humillación es otra palabra que con frecuencia confundimos con vergüenza. Donald Klein plasma la diferencia entre vergüenza y humillación cuando escribe: la gente cree que se merece su vergüenza, no cree que se merezca su humillación. Mientras nos preocupe la conexión, el miedo a la desconexión seguirá siendo una poderosa fuerza en nuestra vida, y el dolor provocado por la vergüenza siempre será real. Pero hay muy buenas noticias. Los hombres y las mujeres con un alto grado de resiliencia a la vergüenza tienen 4 cosas en común. Aprender a poner en marcha esos elementos es lo que se llamará formación para gremlins ninja. Veremos cada uno de los 4 elementos por separado, pero en primer lugar explicaremos qué significa la resiliencia a la vergüenza. Y con esto nos estamos refiriendo a la habilidad para practicar la autenticidad cuando sentimos vergüenza, a ser capaces de pasar por esa experiencia sin tener que sacrificar nuestros valores y salir de la experiencia de la vergüenza con más valor, compasión y conexión que cuando entramos. La resiliencia a la vergüenza se basa en pasar de la vergüenza a la empatía, el verdadero antídoto para la vergüenza. Si podemos compartir nuestra historia con alguien que responde con empatía y comprensión, la vergüenza no puede sobrevivir. La autocompasión también es muy importante, pero como la vergüenza es un concepto social, se cura mejor entre las personas. Una herida social necesita un bálsamo social, y la empatía es ese bálsamo. La autocompasión es la clave, porque si somos capaces de ser amables
con nosotros mismos. Cuando estamos sintiendo vergüenza es más probable que podamos abrirnos, conectar y experimentar empatía. Para llegar a la empatía, en primer lugar, hemos de saber qué tenemos entre manos. Aquí están los 4 elementos de la resiliencia a la vergüenza. Los pasos no siempre suceden en este orden, pero al final siempre nos conducen a la empatía y a la curación. Primero, reconocer la vergüenza y saber qué la desencadena. Puedes reconocerla físicamente cuando estás entre sus garras, sentirla cuando estás pasando por ella y descifrar qué mensajes y expectativas ha desencadenado. 2. Practicar la conciencia crítica. ¿Eres verdaderamente capaz de reflexionar sobre los mensajes y expectativas que te conducen a la vergüenza? ¿Son realistas? ¿Son viables? ¿Son lo que tú deseas ser o lo que los demás necesitan o quieren de ti? 3. Comunicarte. ¿Reconoces y compartes tu historia? No podemos experimentar la empatía si no conectamos. 4. Hablar de la vergüenza. ¿Hablas de tus sentimientos y pides lo que necesitas cuando sientes vergüenza? La resiliencia a la vergüenza es una estrategia para proteger la conexión con nosotros mismos y nuestras conexiones con las personas que nos importan. Pero la resiliencia requiere cognición o pensamiento. Y ahí es donde la vergüenza lleva una gran ventaja. Cuando aparece la vergüenza, casi siempre sufrimos el secuestro del sistema límbico, es decir, la corteza prefrontal, donde tiene lugar el pensamiento, el análisis y la estrategia, y da paso a esa parte primitiva de nuestro cerebro de luchar o huir. El neurocientífico David Eagleman, en su libro Incógnito, describe el cerebro como un equipo de rivales. Existe una conversación incesante entre las distintas facciones de tu cerebro. Cada una de ellas compite para controlar el canal único de salida de tu conducta. Expone el sistema dominante bipartito de la razón y la emoción. El sistema racional es el que se preocupa de analizar las cosas en el mundo exterior, mientras que el sistema emocional se encarga del estado interno y de las emociones buenas o malas. Eagleman razona que, como ambas partes luchan por controlar el resultado, conducta, las emociones pueden decantar la balanza de la toma de decisiones. Este razonamiento se cumple rigurosamente cuando se trata de la emoción de la vergüenza. Nuestras estrategias de lucha o huida son eficaces para la supervivencia, pero no para el razonamiento o la conexión. Y el dolor de la vergüenza puede despertar esa parte de nuestro cerebro que corre, se esconde o se defiende con todas sus fuerzas. La doctora Karen Horney habla sobre ir hacia adelante, ir en contra o alejarse. Usa estos términos para explicar las estrategias de desconexión que utilizamos para afrontar la vergüenza. Dice que algunos nos alejamos, retirándonos, escondiéndonos, silenciándonos y guardando secretos. Otros vamos hacia adelante procurando apaciguar y complacer. Y otros vamos en contra, intentando ejercer control sobre los demás, siendo agresivos y utilizando la vergüenza para combatir la vergüenza. La mayoría de nosotros utilizamos todos estos recursos en momentos distintos con gente distinta y por diferentes razones. Sin embargo, estas estrategias nos alejan de la conexión. Son estrategias para desconectar del dolor de la vergüenza. La vergüenza medra en los secretos, y cuando de secretos se trata, existe una ciencia formal tras el programa de 12 pasos. Estás tan enfermo como lo están tus secretos. En un estudio vanguardista, el psicólogo y catedrático de la Universidad de Texas, James Pennebaker, y sus colaboradores estudiaron lo que sucedió cuando las personas que habían vivido algún trauma, concretamente violación e incesto, no revelaban sus experiencias. Descubrieron que el hecho de no hablar de los sucesos traumáticos o de no confiárselos a otra persona podía ser más perjudicial que el propio suceso. Por el contrario, cuando las personas compartían sus historias y experiencias, mejoraba su salud física, se reducían sus visitas al médico y revelaban descensos significativos en sus hormonas del estrés. Los efectos de guardar secretos
han centrado gran parte de su investigación en el poder curativo de la escritura expresiva. En su libro Writing to Heal, él escribe: desde mediados de 1980 hay cada vez más estudios que se centran en el valor de la escritura expresiva con fines terapéuticos. Y cada vez existen más pruebas de que escribir sobre los hechos traumáticos que experimentamos, aunque solo sean 15 o 20 minutos al día, durante 3 o 4 días pueden producir notables cambios en nuestra salud física y mental. La escritura emocional también puede afectar a los hábitos de dormir, a la eficiencia del trabajo y a la forma en que conectamos con los demás. La resiliencia a la vergüenza es una práctica, y al igual que Penn Baker, escribir sobre la experiencia de la vergüenza es un elemento que tiene muchísimo poder. Se necesita tiempo para cultivar dicha práctica y valor para abrirnos y ser capaces de hablar de las cosas difíciles.